Buenos días. Entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a hablar de la llamada República Aristocrática. Entre 1899 y 1919 van a gobernar en la historia del Perú los hombres más ricos. Estos hombres van a formar parte de un partido, que es el Partido Civilista. Estos hombres se van a hacer millonarios durante la llamada época del guano. Y como dijimos, van a fundar un partido, ¿no? El Partido Civilista. Un pequeño grupo de poder que va a gobernar durante la etapa de la historia del Perú, ¿no? O sea, los hombres más ricos en la historia del Perú van a gobernar durante la llamada República Aristocrática. Hasta el último presidente de la República Aristocrática, que es José Pardo Ibarrera. Recordemos que Pardo va a ser derrocado por un personaje, Augusto Leguía, y de 1919 a 1930 va a gobernar Augusto Leguía, el gobierno más largo en la historia del Perú. Va a gobernar 11 años en la historia. O sea, si Fujimori duró 10 años, va a haber un presidente que lo va a superar. Va a gobernar 11 años en la historia del Perú. Eso es el oncenio de Leguía. Bien, pero el día de hoy vamos a hablar de la llamada República Aristocrática. O sea, el gobierno de los hombres más ricos en la historia del Perú. Los que se hicieron millonarios durante la época del guano. La República Aristocrática. Ahora, ¿cómo fue la periodificación en la historia? Recordemos que en el segundo militarismo va a gobernar por segunda vez Andrés Avelino Cáceres. Pero en una cruenta guerra civil, va a ser derrocado por un personaje. Este personaje va a tomar la ciudad de Lima, ¿no? Y luego otras ciudades. Y va a derrocar al presidente Cáceres. ¿Cómo se va a llamar este personaje? Nicolás de Piérola. Piérola va a modernizar el Perú. Va a regresar la civilidad al Estado. Ahora, él va a gobernar en 1895 hasta, mira, 1899. Ahora, si bien no tiene muchas obras Piérola, por ejemplo, va a reorganizar la escuela militar de Chorrillos, ¿no? Le va a encargar a un francés, Pablo Clermont, organizar la escuela militar de Chorrillos. Pero la más importante obra que hace Piérola es que va a establecer la libra peruana de oro para fortalecer nuestra economía nacional. Luego de Piérola, en 1899, va a llegar al poder Eduardo López de Román.
llega al poder Eduardo López de Román. Y no va a tener muchas obras, ¿no? Se va a firmar un tratado en su gobierno, porque todavía se perseguía a los peruanos en Tacna y Arica, ¿no? Luego de López de Romaña va a llegar al poder Manuel Candamo. Va a fallecer de paro cardíaco. No va a realizar muchas obras. Luego va a llegar al poder José Pardo Ibarrera, el presidente que dio las reformas más importantes en la historia para la educación, ¿no? José Pardo Ibarrera. O sea, si me preguntaran qué presidente dio las más importantes reformas en la historia del Perú, yo le voy a decir José Pardo Ibarrera. Claro, va a crear la Escuela Normal de Varones, el Instituto José Pardo, la Escuela de Arte y Oficios. O sea, hoy el Instituto José Pardo va a crear la Escuela Normal de Varones. O sea, antes los que enseñaban eran mujeres nada más, pero con la Escuela Normal de Varones ahora van a formarse los futuros profesores varones. Va a establecer la educación primaria obligatoria. La educación pasa a cargo de las municipalidades. O sea, van a haber grandes reformas durante el gobierno de Pardo. Luego llega al poder Leguía, ¿no? Durante el gobierno de Leguía, recordemos que se descubre Machu Picchu por parte de Irán Bihar. Y se van a delimitar las fronteras, ¿no? Con los bolivianos, por ejemplo, ¿no? Con los ecuatorianos. Ahora, hacia el año 1912, ya llegaba al poder un personaje, alguien que le había ofrecido al Perú pan para todos. Y ahí su nombre, ¿no? El pan grande. Él representaba al pueblo. ¿Cómo se va a llamar este personaje? Guillermo Vingus. Claro, Guillermo Vingus. Ahora, luego de Vingus, va a llegar al poder Óscar Raimundo Benavides. Recordemos que Vingus va a crear los llamados barrios obreros, o sea, viviendas para el pueblo. ¿Y eso a quién va a afectar? A los grandes empresarios. Va a afectar a los grandes empresarios. Claro. Y por eso esos grandes empresarios del Partido Civilista van a apoyar a Benavides y van a derrocar a Vingus. En el gobierno de Benavides va a coincidir con la Primera Guerra Mundial. Ahora, luego Benavides va a llegar por segunda vez José Pardo Ibarrera. Ahora en el gobierno de Vingus se va a establecer la jornada de las 8 horas de trabajo. Claro, la jornada de las 8 horas de trabajo, pero solamente para los trabajadores del Callao. Ya en el gobierno de Pardo ya se establece la jornada laboral de las 8 horas de trabajo para todo el Perú. Luego Pardo va a ser derrocado por Leguía en 1919 y va a gobernar 11 años en la historia del Perú. El gobierno de Leguía. Ahora, ¿cómo fue la República Aristocrática? El principal medio económico o la economía de la República Aristocrática se va a basar en la agroexportación, por ejemplo, del caucho, del algodón, del petróleo, de la minería. O sea, la principal fuente económica durante la República Aristocrática era la agroexportación, ¿no?
caucho, petróleo, algodón, la minería. ¿Cómo fue la sociedad de la República aristocrática, no? Había tres clases sociales bien definidas, ¿no? La clase social aristocrática, o sea, los que se habían hecho millonarios durante la época del guano. Ellos van a gobernar, ¿no? ¿De qué partido? El Partido Civilista. Luego estaban los obreros y finalmente los indígenas, ¿no? A nivel político ya habían surgido los partidos, ¿no? El Partido Civilista, el Partido Demócrata, el Partido Liberal, el Partido Constitucional. Si bien es cierto, estamos en la etapa republicana, van a aparecer los grandes hacendados, los grandes gamonales, los grandes propietarios de tierras. Claro. Ahora, hacia 1894, ¿ya? Mediante junta de gobierno, va a gobernar Nicolás de Piérola. Piérola va a gobernar, dijimos, entre 1895 y 1899. Va a gobernar el presidente Piérola. Recordemos que Piérola forma parte de un partido. Él va a fundar un partido. El partido democrático. El Partido Demócrata, ¿no? Claro. Y se va a unir con el Partido Civilista. Y va a formar una unión, ¿no? La coalición nacional. Y con esa coalición nacional va a derrocar al presidente Cáceres y va a llegar a gobernar Nicolás de Piérola. Como le digo, él va a tener algunas obras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La más importante obra de Nicolás de Piérola es la libra peruana de oro, que aparece ahí, para fortalecer la economía nacional. La gran explotación petrolera, la compañía recaudadora de impuestos, la industria azucarera, la explotación del caucho, va a ser lo más importante que hace Nicolás de Piérola, ¿no? Va a crear la compañía recaudadora de impuestos, la libra peruana de oro, la explotación de petróleo, la industria azucarera, la explotación del caucho. Como le dije, también va a encargarle a un francés, Pablo Clermont, la reorganización de la Escuela Militar de Chorrillos. Claro, se da la fundación de la Escuela Militar de Chorrillos. Ahora, en el gobierno de Piérola se firma un acuerdo con los chilenos, el protocolo Billinghurst-La Torre, ¿no? Para poder delimitar un poco las fronteras y las tensiones sociales. Ahora, luego de Piérola va a llegar al poder un personaje. ¿Cómo se va a llamar este personaje? Eduardo López de Romaña. Eduardo López de Romaña va a llegar al poder. No hizo muchas obras, ¿no? Va a adquirir un ferrocarril, va a delimitar, va a firmar un tratado con Chile, porque todavía se perseguía a los peruanos en Tacna y Arica. En su gobierno se da la explotación del azúcar, la llegada de la Cerro de Pasco Corporation a nivel de la explotación de las minas. Y se va a firmar un tratado con los bolivianos, el tratado Osma Villazón, ¿no?
el tratado Osma-Villazón para limitar las fronteras con Bolivia. Ahora, luego del gobierno de Eduardo López de Romaña, va a llegar al poder Manuel Candamo. Él muere en la ciudad de Arequipa. Pasan 6 meses y muere de paro cardíaco. El 7 de mayo de 1904, ¿no? Y mediante junta de gobierno va a llegar al poder Serapio Calderón, ¿no? Durante el gobierno de Manuel Candamo se va a dar la independencia de Panamá. Luego de Serapio Calderón se convoca elecciones y llega al poder, ¿qué personaje? José Pardo Ibarreda. Durante el gobierno de Pardo se dan las más importantes reformas a nivel educativo. O sea, si me preguntaran a mí, ¿en el gobierno de qué presidente se dan las más importantes reformas, no? Yo le voy a decir, durante el gobierno de José Pardo Ibarreda. Durante el gobierno de José Pardo Ibarreda. Va a llegar al poder Pardo. Llega al poder y va a realizar grandes reformas a nivel educativo, ¿no? Pardo Ibarreda. Ahora, a nivel de la educación, va a dar las más importantes reformas. Va a crear gran cantidad de colegios. Va a permitir ingreso femenino a la universidad. Se crea la Escuela de Arte y de Oficios, hoy llamado el Instituto José Pardo. La educación pasada a cargo de las municipalidades. Se establece la educación primaria obligatoria para todos. O sea, va a realizar grandes reformas José Pardo Ibarreda. Va a crear, como les dije, la Escuela Normal de Varones. Antes, los que enseñaban eran mujeres nada más. No había profesores varones. Hasta que Pardo crea la Escuela Normal de Varones para los futuros profesores varones. Ahora, a nivel laboral, va a haber protestas de una federación de panaderos estrella, por la cual Pardo le va a encargar a José Matías Manzanilla, un abogado sanmarquino, crear leyes sociales para los obreros. Claro, Pardo Ibarreda le encarga a José Matías Manzanilla elaborar leyes sociales, ¿no? Para los obreros. Y la promulgación de la ley de las 8 horas de trabajo, ¿no? Para todo el Perú. Luego del gobierno de Pardo Ibarreda, va a llegar al poder Augusto Leguía. Recordemos que durante el gobierno de Leguía va a descubrirse Machu Picchu por parte de Irán Bitham. Se da el Día del Carácter, que representaba básicamente una posición de atención frente a cualquier lucha o movimiento social en contra del gobierno de Leguía, ¿no? El 29 de mayo de 1909. ¿Qué es lo más importante durante el gobierno de Leguía? Se firma el tratado con los bolivianos, ¿no? El tratado Polo Bustamante. Se firma el tratado con el Brasil. Ahora el Brasil ya tenía libre navegación por el Amazonas. El tratado Velar de Río Branco, ¿no? Con el Brasil. Se da la batalla de la Pedrera, ¿no? Con Colombia, ¿no? O sea, durante el gobierno de Leguía se van a delimitar las fronteras.
con Brasil, con Bolivia, y ya haría luchas con Colombia, ¿no? ¿Cuál? ¿Este bolso de qué? Ahora, silencien el No, micrófono. ¿Cuánto has llevado? ¿Cuánto has llevado el vestido? 5 soles. ¿Y el vuelto? ¿O no hay Ah. vuelto? Sí. Te lo dejé, Matías, te lo apaga di. tu micrófono, Matías. Ya casi tú ya iba ya. Ya. Entonces, luego de Leguía, va a llegar al poder un personaje. Alguien que le va a ofrecer al Perú pan para todos. ¿Cómo se va a llamar este personaje? Guillermo Bingurs. Él va a ofrecerle pan para todos. De ahí su nombre, ¿no? De ahí cómo le van a llamar. El pan grande. Él va a representar al pueblo y se va a enfrentar en las elecciones a quién representaba la clase aristocrática, a quién representaba la clase alta. Hablamos de Antero Aspíaga, ¿no? Se va a enfrentar en las elecciones a Antero Aspíaga. Una gran campaña de Guillermo Bingurs, ¿no? El llamado Pan Grande, la campaña Pan Grande. Ahora, una de las obras de Bingurs es que va a establecer la jornada de las 8 horas de trabajo, pero solamente para los trabajadores del muelle Dársenar, nada más. Solamente para los trabajadores del muelle Dársenar, nada más del Callao. Durante el gobierno de Bingurs también se da el derecho a la huelga. Además, surgen los barrios obreros. ¿Qué cosas son los barrios obreros? Los barrios obreros son las viviendas para el pueblo. Esos son los barrios obreros, ¿no? La vivienda para el pueblo. Esto les dije, va a afectar a los empresarios, a los grandes empresarios que estaban representados en un partido. ¿Qué partido ahí dijimos? El Partido Civilista. Entonces esos grandes empresarios van a buscar darle golpe de Estado a Guillermo Bingurs y van a apoyar a un personaje, ¿no? Para que le dé golpe de Estado, ¿no? ¿A quién van a apoyar? Van a apoyar a Óscar Raimundo Benavides, ¿no? O también conocido como Óscar Benavides, ¿no? Durante su gobierno se emite el billete fiscal, las chequeras circulantes, o sea, con cantidades al portador. Ahora también el gobierno de Benavides se va a crear un sistema de trabajo de explotación en las grandes haciendas, donde trabajaban los campesinos, lo que se llama el enganche, ¿no? Fue un sistema de trabajo de explotación para el campesinado en las grandes haciendas, ¿no? Por parte de los grandes hacendados. El que lo cree este sistema de explotación va a ser Óscar Raimundo Benavides, ¿no? Ahora, luego del gobierno de Benavides, va a llegar al poder un personaje, sí, va a llegar al poder un personaje que va a gobernar por segunda vez en la historia del Perú, ¿no? Este personaje que va a gobernar por segunda vez en la historia del Perú, ¿cómo se le va a llamar? José Pardo y Barrera. Va a gobernar por segunda vez en la historia del Perú. Durante el gobierno de Pardo se va a torpedear una barca peruana, Lorton, por parte de los alemanes. Ahora, durante el gobierno de Pardo, también, perdón, ahora sí,
se va a promulgar la ley de las 8 horas de trabajo. O sea, se va a promulgar la ley de las 8 horas de trabajo, pero para todo el Perú. Eso se da durante el gobierno de Pardo. Ahora, luego Pardo va a sufrir un golpe de Estado. Un golpe de Estado por parte de Leguía, apoyado por Andrés Avelino Cáceres, su ministro de Economía de Pardo, que es Leguía, lo va a derrocar y lo va a sacar del poder. Ahora entonces pregunta, ¿quién es el que va a gobernar? Augusto Leguía. Él va a gobernar de 1919 a 1930, ¿no? Entonces dijimos, si Leguía va a gobernar, si Fujimori va a gobernar 10 años, ¿cuánto va a gobernar Leguía? 11 años, ¿no? O sea, el gobierno más largo en la historia del Perú. El oncenio de Leguía. Bien.